Hola, el día 3 de julio del 2009, los señores Daniel Alfonso Bermúdez, Juan Francisco y Edgardo José se encontraban departiendo en el establecimiento de comercio Villares Tenampa, en Valledupar, cuando aproximadamente a las 11:30 de la noche se iban para su casa, iban a trasladarse a su residencia, ubicada a media cuadra de dicho lugar. Fueron requeridos por agentes de la policía para una requisa, a la cual ellos accedieron normalmente. En un momento de la requisa, un agente de la Policía Nacional procedió de manera brusca contra uno de ellos, a quien derribó, y lo cual produjo que uno de sus compañeros, más específicamente su hermano, agrediera o empujara también al uniformado, y luego recibieron golpe y se formó una trifulca. En esta situación, los uniformados sacan su arma de dotación oficial y hacen unos disparos. Luego de que se hacen estos disparos, resulta gravemente Daniel Alfonso Vega Bermúdez impactados en sus genitales, que luego es llevado a la clínica Santa Isabel, en donde fue intervenido quirúrgicamente, retirándole uno de sus testículos. De hecho, el señor Daniel Alfonso todavía tiene esquilas de proyectil en parte de su cuerpo en donde fue impactada, sin que se conozcan los efectos que éstas puedan generar para su salud. Este no es un caso hipotético, esto es un hecho de la vida real, como muchos otros hechos. Esta dinámica de vivir en sociedad y esa dinámica del diario vivir nos hace permanentemente estar expuesto a sufrir daños o perjuicios. Pues bien, la pregunta que surge es si estos daños debemos quedarnos con ellos, o si por el contrario podemos trasladar las consecuencias, los efectos perjudiciales de lo mismo a otro patrimonio. Pues bien, mi nombre es Jorge Luis Mosquera Mosquera, abogado egresado a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y estudiante de la especialización en Derecho de Daño, Responsabilidad Pública y Privada de la Universidad Libre Seccional Pereira. En esta oportunidad intentaré resolver este interrogante, partiendo primeramente de que debemos entender el daño como una realidad ontológica, una realidad material, concreta, la cual está compuesta por otras realidades sociológicas, antropológicas, psicológicas, biológicas, frente a las cuales el daño puede irrumpir o afectar. Pues dejamos de ver entonces el hombre como una unidad biológica únicamente, y de que el mismo simplemente sufre un daño cuando hay una afectación en su cuerpo o cuando se causa un dolor físico, para entender que esas construcciones culturales y sociales también van a entrar a determinar cuándo el ser humano, cuándo el hombre puede sufrir daños, así no los veamos, así no los palpemos, pero también se pueden generar un daño o un perjuicio en esta esfera. Bien, en ese sentido, si nos ubicamos desde el punto de vista de la responsabilidad civil, encontramos una respuesta, y si nos ubicamos desde el punto de vista del derecho de daños, podemos encontrar otra. En tal sentido, hablando de la responsabilidad civil, debemos señalar que en el centro encontramos al autor del daño. Debemos analizar entonces si la conducta de este individuo fue culposa, porque solamente si causó el daño con culpa va a nacer o va a surgir esa obligación de reparar dicho daño. Hablar entonces de responsabilidad civil no es otra cosa distinta que la obligación o el deber de reparar los daños causados culposamente a otro. Lo que la doctrina hoy día llama como responsabilidad subjetiva. Por eso, la máxima con la cual podemos identificar el derecho de daños es: el que rompe con culpa paga. De otro lado, por allá en Alemania, la doctrina alemana hablaba de un derecho de daños, o como lo prefiere llamar el jurista Jorge Mosé Iturraspe, de responsabilidad por daños. Acá ya entonces encontramos que en el centro se ubica
al perjuicio, el detrimento. La víctima es la que cobra un papel relevante en el derecho de daños para entrar a determinar si ésta sufrió un daño y si el autor de ese daño está en la obligación de repararlo. Pues encontramos entonces que acá, en tratándose de derecho de daños, el fundamento de la responsabilidad ya no es la culpa, sino que es la causalidad. Por tanto, este derecho de daño lo podríamos significar con una máxima: el que rompe paga, o también conocido como el derecho, un derecho de régimen de responsabilidad objetiva o estricta, que en nuestro derecho colombiano ha sido de construcción jurisprudencial. En tal sentido, también encontramos que a lo largo de la historia podemos destacar por lo menos 3 concepciones de lo que es la responsabilidad, o lo que ha sido la responsabilidad civil. Una primera concepción, la clásica, adoptada por los juristas romanos, que podemos sintetizar en que ellos ven el daño como la ruptura del equilibrio entre las personas y la reparación como una vuelta a la justicia. Luego encontramos una época moderna desarrollada a través de los siglos XVII, XVIII y XIX y recepcionada en los códigos civiles de la época, en los cuales se incorpora unas pautas moralistas con base en la idea de culpa. Y finalmente encontramos una concepción actual o contemporánea caracterizada por la por la atipicidad de supuestos y variedad en los factores de imputación. En tal sentido, tenemos también, o podemos rescatar de la historia, varios momentos para poder ubicar en uno u otro si hablamos de responsabilidad civil o si podemos significar que estábamos hablando o hablamos de derecho de daños. En tal sentido, tenemos el derecho romano, el cual en cuanto a reparación nos brinda unas características preponderantes que podemos resaltar, como lo son que este derecho tuvo un marcado carácter casuístico. Se señalaban hipótesis de delito y cuasidelitos sin consagrar reglas o criterios generales. De igual manera, tenemos que la sanción civil aparece mezclada o no se puede diferenciar de la sanción penal. Podríamos hablar de que existía una responsabilidad global. No había distinción entre pena y reparación. De igual manera, encontramos que ese deber de responder o ese ser responsable encuentra su fundamento podríamos decir, otro factor distinto al de la culpa o al de la falta. El fundamento de la responsabilidad en el derecho romano es esa justa distribución o repartición respecto de los bienes entre la familia, es decir, ese justo equilibrio. No de manera alguna la culpa o la falta. Como también encontramos que en el derecho romano no hay una distinción entre responsabilidad contractual o la delictual o extracontractual. Y finalmente, que consagraban ellos un régimen de responsabilidad individual. En tal sentido, tenemos que o podríamos ubicar o podríamos imaginarnos que este derecho romano era lo que luego íbamos a entrar a determinar o lo que llamamos derecho de daño, ¿no es cierto? En donde ser moralmente reprochable no era concordante con ser responsable.
lo que nos hace o lo que o es el ordenamiento jurídico realmente el que nos declara responsables de los actos o de los hechos con prescindencia total de la culpa. Ni siquiera existía en el derecho romano, cuenta la historia, la palabra responsabilidad. Sin embargo, pues podemos destacar los supuestos o las características que señalamos anteriormente. En igual sentido, encontramos luego en la época moderna, una época marcada o muy influenciada por el derecho de la iglesia, por el derecho canónico, por la moral cristiana, que también nos brinda, de igual modo que el derecho romano, unas características destacables en cuanto a reparación se refiere, o de ese deber de responder, que podemos sintetizar de la siguiente manera. Primero, el abandono de la responsabilidad colectiva que había perdurado por muchos años en el periodo de la Edad Media, para volver a esa responsabilidad individual de los romanos. Pues en la época moderna la reparación se le daba un carácter colectivo, respondía por los daños causados no solamente el autor, sino también su grupo familiar. De igual manera tenemos por destacar el reconocimiento de la autonomía de la responsabilidad civil frente a la responsabilidad penal. Autores como Domat nos indica que esto se dio en la inspiración de la diferencia que marcaron los romanos del delito público y el delito privado, a su vez de la acción penal y la acción rei persecutoria, lo que fue llevando paso a paso a entender que era la represión de la infracción era un asunto propio del Estado, pero ya la reparación de los daños era un asunto que le interesaba a los particulares. Finalmente tenemos el abandono del casuismo romano en aras de establecer un principio general de responsabilidad basado, o el cual contaba con unas características que eran universalismo, individualismo y moralismo. En síntesis, podríamos ubicar también entonces a la época moderna, o podríamos, al hablar de ella, imaginarnos que estamos hablando de esa responsabilidad subjetiva o esa responsabilidad civil propiamente dicha, en donde lo que nos hacía responsable o hacía responsable a las personas era ese daño causado con culpa. Finalmente, debemos señalar que en el derecho actual y en nuestro derecho, en el derecho colombiano, pareciera que estuviésemos en un tránsito de la responsabilidad civil hacia el derecho de daño, pero este tránsito no se ha hecho totalmente, no se ha hecho completamente. Entonces, en estos momentos contamos con las dos ideas. Tenemos responsabilidad civil basada en culpa y responsabilidad objetiva, o tenemos derecho de daños con visiones de responsabilidad objetiva. En estos momentos, en la actualidad, en la época contemporánea, en nuestro derecho convergen o conviven estos dos regímenes. Por eso podemos encontrar hipótesis hipótesis jurisprudenciales de responsabilidad objetiva, o también podemos encontrar hipótesis de responsabilidad subjetiva, o por ejemplo la falla del servicio. En tal sentido, podemos destacar unas características de este derecho actual, como lo son que los hechos involuntarios pasan a ser también base de responsabilidad. Se aceptan algunas causales de justificación que vienen en el derecho penal, a pesar de la diferencia existente entre ambas responsabilidades. Lo que decíamos ahora, al lado de la imputación subjetiva se acepta la objetiva con base en el riesgo creado o el deber de garantía.
se evoluciona a reconocer la reparabilidad del daño moral, tanto contractual como extracontractual. Esto hace parte de lo que hablábamos al inicio, ¿no? De esas realidades que componen el daño, que no solamente ya es el daño corporal o el daño que vemos o que podemos palpar o tocar, sino que también existen otro tipo de daños y también son susceptibles de reparación, son susceptibles de ser reparados. Se avanza en el reconocimiento de nuevos daños inmateriales, se afirma la responsabilidad extracontractual del Estado por actos ilícitos y se busca que cada vez más la reparación sea integral, no simplemente simbólica o nominal. De esta manera, espero dar por sentados pequeños matices de la diferencia entre la responsabilidad civil y el derecho de daños. El que rompe con culpa paga, el que rompe paga. Muchas gracias.